La organización social también hace parte de nuestros protagonistas. Froilán Arango, Ramón Emilio Arcila, líderes muy reconocidos en esta región del oriente antioqueño. Hace más de 30 años dieron unas grandes luchas y hoy reivindicaciones de la cual gozan muchos de estas nuevas generaciones. A propósito de la creación de la corporación Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, pues sus protagonistas nos cuentan qué es lo que ha sucedido en el tiempo y qué es lo que se pretende hoy con una solicitud hecha a la unidad de víctimas para ser víctima del conflicto armado. Bienvenidos. Con Carlos Ruiz, presidente de la Corporación Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila. Bienvenido a Protagonistas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿de qué se trata hoy esa tarea que se está haciendo desde la Corporación Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila? ¿A quién evoca y qué es esa tarea que se ha hecho durante el tiempo? Hace 5 años, en diciembre, aquí mismo en el municipio de Marinilla, entre varios personajes de la época, se presentó la discusión acerca de qué pasaba con la dirigencia cívica que fue asesinada, qué pasó con la historia del movimiento cívico. Movimiento que había adquirido una categoría sociopolítica en la región muy importante y que ha sido reconocida por las generaciones. Así que en ese reto nos dimos a la tarea de recuperar la memoria histórica, de dignificar a nuestros líderes históricos y de dar a entender qué era realmente el movimiento cívico, porque fueron muchas las distorsiones y eso culminó en un foro nacional con personajes nacionales donde quedaron 3 retos. Ese primer reto era que buscar los mecanismos para que el Estado nos reconociera como víctimas del conflicto armado. En segundo lugar, buscábamos también que se creara una comisión de la verdad para conocer qué nos pasó y recuperar la memoria histórica para la dignificación de los líderes y lo que fue el movimiento cívico. Ese es el momento actual. ¿Cuál es la historia? ¿Desde dónde viene, en qué año se empezó a generar el movimiento cívico y por qué Ramón Emilio Arcila? En primer lugar, el movimiento cívico es una respuesta a megaobras que se impusieron en la región. Esas megaobras fueron dando pequeñas respuestas inicialmente, una movilización en Marinilla en 1964, en 1966 en el municipio del Peñol, y fueron creciendo en forma constante ante la imposición de esas megaobras, que contenían 5 elementos estructurantes para la región. Esas megaobras no consideraron ni el tema ambiental ni el tema social, a pesar de las exigencias de prestamistas internacionales que exigían tener en cuenta el impacto ambiental y social de las megaobras, pero no se tuvieron en cuenta. La respuesta fue la ciudadanía empezó a organizarse y a exigir derechos territoriales y derechos ciudadanos. Eso fue evolucionando hasta que ya comenzaron a crecer las inconformidades de la sociedad civil y se organizaron a través de movimientos cívicos donde cabían todos los sectores sociales y políticos, es decir, estoy hablando de campesinos, de transportadores, de comerciantes, de intelectuales, de profesores, existe toda la gama que existía en la sociedad. Estamos hablando de los 60, de los 70 y estamos hablando de todo el oriente antioqueño. No, inicialmente los movimientos eran respuestas locales de cada uno en un territorio y todo, pero ya para 1976 se dio una primer movilización de carácter regional para que se respetaran los derechos de los pueblos y se hubiera un traslado ante el hundimiento del pueblo, que finalmente lo hundieron al Peñol, acabando con más de 400 años de historia, hundieron la mitad de Guatapé y no querían que existiera pueblo los que estuvieron manejando la cuestión de esa represa. Ellos entonces se organizaron con varios sectores, incluyendo también la iglesia en este factor, y presentaron la exigencia de un estudio para la región que se concretó en 1970 y pico, 72, pero no se cumplía. Entonces eso hizo que hubiera una manifestación de 3 municipios, ahí fue el primer nivel ya subregional de San Rafael, Guatapé y El Peñol. Sin embargo, seguían incumpliendo, no se quería que el municipio fuera una realidad y empezaron ya los paros cívicos, hasta alcanzar un nivel tal que fue la regionalización del movimiento. En todos los municipios donde hubo paros cívicos exigiendo los servicios públicos, el respeto a los derechos territoriales y derechos ciudadanos,
Todo eso se organizó entonces regionalmente en un solo pliego de peticiones. Hasta ese primer momento donde usted me habla ya de un paro cívico, una movilización regional, ¿quiénes eran las organizaciones o quiénes eran los líderes que estaban en ese momento, digamos, haciendo esa sensibilización tal vez con lo local, que usted me dice que se estaba dando ya transformación en los municipios? Lo que pasa es que eso obedecía que cada vez se necesitaba más fuerza para hacer respetar el territorio. Y entonces esos líderes que fueron surgiendo, los que organizaron una manifestación, los que organizaron una movilización, un paro municipal, etcétera, esos mismos líderes que iban surgiendo del campesinado, de los comerciantes, de los intelectuales, del sector de la iglesia, un sector de la iglesia muy importante, fueron los que se unieron. Y entonces ya se citó una primera reunión de carácter donde asistieron como unos 6 o 7 municipios en su momento, y allí se acordó impulsar una lucha regional. Se comenzó una comisión que organizó un pliego de peticiones dirigida por uno de los emblemáticos. En ese momento habían 2 emblemáticos en la región, uno de origen católico, que era el padre Pacho, un gran líder histórico en el oriente antioqueño, y otro intelectual, cofundador de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con una filosofía de que la universidad debía de ser un instrumento de formador de generaciones críticas, de personas que cuestionaran lo existente para buscar nuevas formas de desarrollo y hacer nuevas cosas, que esa era la función de la universidad. Ese carácter se le imprimió no solamente a la creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana, sino también a todo lo que, lo que él participaba en el sector del deporte, en la cultura, en los movimientos sociales. Él, como abogado que era, construyó la base jurídica para exigencia de los derechos. Eso fue un elemento muy importante. Entonces estamos hablando de Ramón Emilio Arcila como uno de los líderes que surgieron a partir de esos movimientos. También se habló de la coordinadora. ¿Qué era la coordinadora? Pues era que como existían muchos movimientos del orden local, entonces había que hacer una coordinación. Entonces se establecieron 3 mecanismos. Un mecanismo era que se hicieran asambleas municipales, se informara a la gente de lo que se estaba tratando de hacer regionalmente y de las reivindicaciones que fueran construyendo, y que ellos nombraran una junta municipal. Esa junta municipal cívica, de sociedad civil, porque hay que decirlo en los términos, nombraba 2 representantes para una coordinación regional. Entonces esa dirección regional, esa coordinación regional se reunía, organizaba planes, organizaba proyectos o acciones como manifestaciones o movilizaciones, y entonces iba y lo llevaba a sus pueblos y daba informe en las asambleas. Y la dirección era de coordinación. Quienes tomaban las decisiones de fondo eran las juntas cívicas, que se reunían en ese tiempo cada 15 días. Y para decisiones ya de tamaño muy fuerte, como un paro cívico, por ejemplo, o una movilización regional, que se dieron 3, la decisión se hacía en asambleas populares. O sea, la máxima instancia de decisión eran las asambleas municipales. Su segunda instancia eran las juntas municipales elegidas en asambleas municipales, y la coordinación no era un órgano de dirección ni de decisión, pero sí para ser ejecutivo y materializar las decisiones que tomaran, la coordinadora cívica del Oriente Antioqueño. ¿En qué año estábamos ya? Ya estamos hablando, el proceso inicia en diciembre de 1981, el proceso, pero más o menos se constituye más o menos para el mes de mayo, de abril o mayo, ya una coordinación más formal, hasta la regionalización total que se da con una movilización en julio. Eso está todo consignado en una crónica que escribí, que se llama Un pueblo en lucha del Oriente Antioqueño, que cuenta los hechos que sucedieron en forma cronológica. Ahora estamos haciendo pues otros análisis ya de carácter sociopolítico y otras variables. Entonces, ese movimiento ya se consideraron cuál sería el pliego de peticiones, y ese pliego se construyó y aprobó en forma regional, y se exigía el cumplimiento de eso ante las instancias que tenían que ver con el conflicto, que eran instancias del orden departamental y nacional. Bueno, entonces Ramón Emilio Arcila, ¿quién es más? Incluso usted, Carlos Ruiz, que era también parte pues, de eso. Habían 3 pues, como instancias, una guía, digamos, que podríamos decir espiritual, que influía mucho sobre los comités de base de la iglesia, y que influía mucho en el sector campesino y en los estudiantes. La otra instancia era la parte jurídica. Esa era la que tenía el conocimiento y la estructuración del pliego, que era Ramón Emilio Arcila, por todo lo que tenía el bagaje y toda esa autoridad, no solamente jurídica, sino intelectual, política, en el amplio sentido de la palabra, no partidista.
Yo era un organizador, yo era muy joven en esa época y yo era el organizador que tenía la comprensión del fenómeno, pero organizaba en los diferentes municipios y simplemente daba las orientaciones de qué se trataba, cómo hacer las cosas, y la gente lo hacía y ya tenían experiencias acumuladas, pero entonces la articulación sí fue una de las cosas que logramos en ese momento. También Froilán en el municipio de Río Negro, sí, otros líderes en el Carmen, hubo en La representación Ceja. en la junta directiva del conjunto de la sociedad, o sea, habían sectores sindicales, que habían 3 miembros de la coordinadora. De La Ceja estaba Colorado, Gustavo Colorado, de Argemiro Colorado, perdón, de Río Negro estaba de Textiles Río Negro, Froilán Arango, y de Carmen de Iboral estaba Antonio Martínez. Eran 3 de los líderes caracterizados en la coordinadora y representaban cada uno de los municipios, pero pertenecían a sindicatos también y vivían en el territorio. ¿Qué pasó con el tema de seguridad y lo que finalmente sucedió con los líderes? Pues en el periodo del 82, podríamos decir, en ese tiempo estaba en un principio, era ya terminando su periodo Turbay Ayala. Él pues se aplicó, como es conocido en la historia, ese modelo de represión a través del Estatuto de Seguridad y nosotros tuvimos muchos detenidos. O sea, cuando pasaron las elecciones en la cual ganó Belisario Betancur, se empezó a aplicar, se había aplicado el Estatuto de Seguridad, pero ya llegó a haber 17 detenidos, estudiantes y comerciantes, y ese Estatuto de Seguridad se cae cuando levanta el estado de sitio y salen libres. Pero en las negociaciones en ese tiempo no había las turbulencias que se presentaron más adelante, eran cosas ante el Estado. Sin embargo, a partir del 83, ante la capacidad de incidir en las políticas públicas del movimiento, nosotros modificamos políticas, hicimos cumplimiento de políticas como la Ley 56 de 1981, que genera la fundación de Cornare, lo que hoy es Cornare. Se homologaron las tarifas que eran parte de las peticiones a nivel departamental. Hay que recordar que en esa época en el oriente antioqueño y en las otras provincias se pagaba hasta un 300% más cara la energía, y fuera de eso al sector rural se le aplicaba un 10% de recarga. Con el cumplimiento de esa ley 57 de 1981 se establece el 4% de ingreso para esa institución, y allí se destinan 2% para electrificación rural gratuita y 2% para reforestación, pero eso siguió avanzando más adelante a otros niveles. Que son esas de las exigencias que en su momento el movimiento, los líderes, los campesinos y cada una de las personas que estaban en ese territorio pues lograron finalmente con la movilización. Permítame, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos nuevamente en Protagonistas. Muy bien.
El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos con Carlos Ruiz, presidente de la Corporación Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila. Carlos, usted nos ha puesto en un escenario donde ya ese trabajo social en la región pues generó movilización. También unos logros de los cuales usted ya dio cuenta, pero nos quedó pendiente saber de qué sucedió con los líderes, con Ramón Emilio Arcila, con Froilán, con estas personas que acompañaron ese movimiento, con usted también que hizo parte pues, de ese momento importante para esta región y que tal vez no ha sido contada esa historia muy abiertamente para las generaciones de hoy. Me gustaría antes acoplar que el pliego de peticiones que se presentó ante las distintas instituciones del orden nacional y departamental tenía más de 15 puntos que fueron negociados y fueron aprobados y en parte se cumplieron. Pero después de eso incumplieron uno de los puntos sustanciales del acuerdo y era que no hubiera represión ni persecución a los líderes. Y sí se inició un momento muy intenso con el asesinato de Julián Darío Conrado David, primer líder de la Coordinadora Cívica, asesinado en el municipio de San Carlos en octubre de 1983. Y de ahí en adelante viene una escalada hasta que matan el líder máximo, que era Ramón Emilio Arcila, como autoridad intelectual, moral y política en la región, en diciembre de 1989, el 30 de diciembre. Y alcanzaron a matar a otros líderes más adelante de otros municipios. Es decir, en forma sistemática empezó ese proceso hasta que acabaron con, por ejemplo, la Junta Cívica de San Carlos toda fue eliminada, la Junta Cívica del Peñol toda fue eliminada, acabaron con exalcaldes, había más de 50 concejales de origen cívico y fuera de eso el movimiento cívico quedó en forma exangüe y en su mínima situación. Obviamente el suscrito también sufrió todas las que pasó, pero afortunadamente la vida me dio la oportunidad de superar varios atentados y ahora tengo la oportunidad de hacer lo que es necesario desde el punto de vista ético y político con los históricos del movimiento cívico, líderes que constituían la masa crítica de la sociedad con propuestas de desarrollo alternativo. Queríamos un desarrollo distinto a lo que se estaba dando. Defendíamos los derechos territoriales y los derechos de la ciudadanía y éramos civiles, nuestra formación era la movilización, la protesta con propuestas. Cambió a partir de esos momentos donde se dio la sistemática desaparición de líderes también, la represión, esa historia de ese movimiento finalmente, eso es algo que trascendió y que hoy la historia pues está contando algo distinto a lo que efectivamente se estaba consiguiendo. Exactamente ese es el propósito de la actual coyuntura. Uno es recuperar la memoria histórica, qué fue lo que pasó. Por eso necesitamos verdad, por eso necesitamos el conocimiento con las declaraciones y las investigaciones que se hacen. Esa es la realidad de lo que hemos realizado en el evento de hoy, que se crea la comisión territorial con todas esas variables, con 3 subcomisiones, la comisión para la verdad, la reconciliación. Quiero advertir, todas estas acciones están orientadas hacia la reconciliación. Nosotros no somos para las venganzas, no somos para los odios, no nos interesa saber quién ordenó, quién pagó, quién descuartizó, nada de eso. Lo que sí queremos conocer, las causas que generaron esa situación. Eso es lo que buscamos. ¿Para qué? Si el resultado debe ser la no repetición y la reconciliación,
tenemos que procurar que esas causas que generaron toda esa violencia no se vuelvan a repetir. O sea que ya estamos hablando del tema de la posibilidad de que el movimiento se hubiera declarado como víctima del conflicto armado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A partir de qué momento se decidió hacerlo y en qué estado se encuentra? Precisamente el foro que iniciamos en ese diciembre de 2014, que hubo los 3 acuerdos, o sea, que el Estado nos reconociera como víctimas del conflicto armado, crear la Comisión de la Verdad y que hubiera memoria histórica. Esas 3 tareas se están realizando. Para lo del Estado, ya nos reconoció como víctimas del conflicto armado a través de la Dirección Nacional de Víctimas, somos sujeto de derechos. Y eso lleva a lo otro, verdad, justicia, reparación colectiva y no repetición. En esas estamos y el evento de hoy precisamente cuenta con la invitación de la Comisión Nacional de la Verdad para explicar qué es y qué no es la Comisión de la Verdad. Nosotros vamos a explicar o hemos explicado qué es y qué no es la reparación colectiva, porque no se trata de dinero, no se trata de platas, se trata de recuperar los bienes inmateriales, cómo es esa masa crítica de la sociedad con proyección a construir un proyecto alternativo para la región. Y eso se da con líneas de investigación y de formación. Nuestra gran ambición a través de todos estos reconocimientos y de toda esta cosa es que al final del camino existe una sociedad reconciliada con una universidad que está formando nuevos líderes jóvenes a través de la investigación y la formación y con un instrumento que hemos denominado la Universidad de la Paz para el Oriente Antioqueño. Y el propósito de crear una figura jurídica allí para que sea la que esté al tanto de todo este trabajo y para que efectivamente frente al Estado pues sea la que se reconozca como la vocera de toda esta comunidad y de todo este proceso social que se ha dado en el Oriente Antioqueño. Muy importante esa pregunta porque nosotros consideramos que somos muy autónomos, independientes y lo hemos demostrado. Tenemos la capacidad con miembros del movimiento cívico para investigar, para crear el proceso de lo que fue nuestro movimiento, para buscar mecanismos de líneas de investigación y de formación. Este proceso nos da toda la autoridad moral y política porque tenemos la historia que vivimos y padecimos, estamos ubicados en el territorio y por eso sacamos, aunque nunca habíamos sido formalizados, decidimos formalizarnos, somos una corporación para nosotros mismos administrar, orientar y dirigir los recursos que surjan para ese bien inmaterial que es la construcción de unos nuevos liderazgos para fortalecer el desarrollo del Oriente Antioqueño. Y con ellos las iniciativas, proyectos y toda la capacidad que se generará en adelante también para que en cada una de estas localidades, pues imagino, se logre la reparación de la cual pues se está hoy pidiendo exactamente y a través de ese reconocimiento pues que efectivamente se den. Con ese reconocimiento nosotros entendemos que recibimos una carta que nos da la posibilidad de presentar planes, programas y proyectos ante las diferentes entidades. Por ejemplo, estamos buscando crear un encuentro de procesos de reparación colectiva para hacer un análisis situacional en qué estado se encuentra cada uno de los procesos y sacar una agenda común y bregar a ayudarnos ante esas víctimas. Lo segundo es que queremos, ya hemos construido, hicimos un diplomado en Cultura Política, Derechos Humanos y Paz Territorial, donde recuperamos parte de la historia, explicamos el fenómeno con un elemento. Todos los catedráticos que asistieron nunca cobraron un peso, nunca se cobró un peso tampoco por los participantes de la diplomacia. Seguimos con la misma mística, orientando ese esfuerzo de construir región a partir del esfuerzo propio, de la creatividad propia y tratando de tener esa autonomía y esa independencia en el movimiento. ¿Quiénes son los aliados en este proyecto? ¿Quiénes son los aliados de este trabajo que todavía en el largo plazo pues seguramente va a seguir trascendiendo y generando las condiciones en esta comunidad para que sea efectivamente pues logrado el objetivo? Esto apenas comienza, llevamos 5 años duros, pero porque el proceso ha sido lento por parte del Estado. Pero nosotros en este momento estamos configurados por organizaciones y personas naturales. Entre las organizaciones están, por ejemplo, la última obra de Ramón Emilio, que fue Común, una cooperativa integral que tiene varias líneas de producción en aromáticas, está también línea de prestación de transporte, de servicios de transporte, farmacia con productos alternativos, etc. Ahí están como socios también una institución de educación superior, el Tecnológico Coredi,
cuyo rector es el actual vicepresidente de la corporación. Está el Padre Pacho, que es un símbolo ético, histórico, vivo, ¿cierto? En el siglo XXI, que es un referente y que es toda la autoridad que nos da toda su experiencia y conocimiento que nosotros hemos sabido aprovechar para beneficio de toda la región. Está también la Casa de la Memoria del Peñol, y van a entrar otras organizaciones porque tuvimos que hacer en realidad un poco apresurada esa formalización para que cumpliéramos los requisitos que tiene el Estado para apoyar los diferentes planes, programas y proyectos que estamos construyendo. El tema de la reparación colectiva, muy diferente a la reparación individual, que es básicamente una indemnización y unas asistencias para la persona, para las familias. Pero el tema de reparación colectiva, ¿a dónde apunta finalmente? Total. Sí, la reparación son 3 niveles: la reparación individual, que les dan un auxilio por acción o por omisión del Estado a los que hayan quedado pues, con sobrevivientes. Hay otra que es la demanda ante el Estado, que es una demanda judicial, eso lo hacen los abogados, es un proceso. La reparación colectiva para nosotros es una reparación inmaterial. Nosotros queremos que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, cuáles eran nuestros instrumentos y nuestras reivindicaciones, porque eso es lo que garantiza el sentido de pertenencia y de identidad con el territorio. Entonces, eso se logra también con líneas de investigación, y esas líneas de investigación producen los programas que son los que van a llenar de contenido las diferentes carreras que se puedan dar dentro de lo que se constituiría en la Universidad para la Paz. Todo esto que usted nos ha compartido hoy, pues en efecto hace parte de esa historia no contada, por lo menos para unas generaciones que hoy no reconocen los nombres de Ramón Emilio Arcila, por ejemplo, pero también de otros líderes que seguramente se esforzaron tanto como él, usted mismo, con respecto a ese trabajo organizativo en esa región, que generó las condiciones para que hoy exista, digamos, accesos a educación, accesos a servicios públicos, entre otros. Básicamente ese es el logro importante que hay que reconocerle a todo este proceso. Sí, pero además hay una cosa: la herencia del movimiento cívico hacia todos los sectores de las diferentes generaciones ha sido la importancia de la organización, la importancia de la disciplina, del estudio y de ser propositivos pensando en el bien colectivo. Bueno, esperemos más de este proceso que ustedes están llevando ahora con relación a la reparación, al conocimiento de la verdad, que en efecto pues, le permita a las nuevas generaciones pues, saber efectivamente qué es lo que sucedió en esa histórica oportunidad de ese movimiento que se creó a partir de esto. Le agradezco mucho por estar en Protagonistas y bueno, muchas gracias. Otro momento para volver. Recordar que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Esperamos que conozcan la historia, se ubiquen en el presente y se prospecten al futuro para que las nuevas generaciones tengan una buena oportunidad y de resolver los conflictos vía argumentos y no vía represión. Es Carlos Arturo Ruiz, presidente de la Corporación Cívica Ramón Emilio Arcila, que nos ha compartido hoy este proceso social y político que se ha hecho en esta región del oriente antioqueño. Nos vemos la próxima semana con un nuevo Protagonistas.